Muy bien. Bueno, cuando quieras, arranca nomás, Sí, eh, buenas tardes. Mi nombre es licenciado Slipak Jonathan O'Neill. Soy estudiante de la carrera de especialización en seguridad informática de la Corte 2024. La tesis que hoy que defiendo se titula El control de versiones con Git como herramienta estratégica para la implementación de prácticas DevSecOps. Quiero agradecer especialmente a mi tutor, doctor Juan Pedro Hedge, Peter para nosotros que está acá presente, por el acompañamiento y la orientación brindada durante todo el proceso, y a Miriam Recalde por asesorarme en la escritura y la revisión académica del trabajo. Para comenzar la defensa, abordaré el contexto y el problema que dan origen a esta tesis. Acá estoy pasando el slide. El desarrollo actual de software se apoya fuertemente en metodologías ágiles, que está integrado por integraciones continuas y despliegues frecuentes. Los equipos trabajan en ciclos iterativos cortos, incorporan cambios de manera constantes y automatizan procesos para reducir los tiempos de entrega. El código se construye de forma colaborativa con múltiples aportes simultáneos que se integran en entornos compartidos. Estas prácticas han mejorado la productividad y la capacidad de adaptación al cambio, pero también han incrementado la complejidad del proceso de construcción del software. Cada nueva funcionalidad implica cambios en distintas capas del sistema, dependencias externas, configuraciones y ajustes que deben incorporarse sin afectar la estabilidad general. En este flujo dinámico, el flujo de trabajo suele tener tres objetivos principales. El primero es desarrollar funcionalidades, que es la que aportan valor al negocio, por otra parte. El segundo es integrar rápidamente los cambios. Estos cambios son los que aportan las mejoras que los clientes necesitan. Y el tercero es que los nuevos despliegues convivan con los viejos y los nuevos y no generen fricciones entre sí. Bueno, el problema surge cuando los controles de seguridad no están implementados junto con el flujo de desarrollo de software, que lamentablemente es lo que pasa. No están integrados y las revisiones únicamente se enfocan en las funcionalidades que el sistema necesita, pero no en cómo podría fallar o sus respectivas vulnerabilidades. Si las pruebas validan únicamente el funcionamiento esperado, pero no evalúan los posibles riesgos, o si las configuraciones de los entornos no contemplan criterios de protección desde el inicio, entonces las debilidades pueden incorporarse de manera silenciosa. Diversos estudios, en el trabajo pongo uno de IBM, pero hay un montón que marcan esto que estoy diciendo. Diversos estudios internacionales sobre incidentes de ciberseguridad indican que una proporción significativa de las brechas se originan en errores introducidos durante el desarrollo, validaciones insuficientes, manejos inadecuados de datos sensibles, configuraciones inseguras o controles de acceso mal definidos. Estos problemas no necesariamente responden a ataques sofisticados, sino a omisiones técnicas acumuladas a lo largo del proceso de construcción. Desde la perspectiva estructural, el desafío no es la velocidad en sí misma, sino la falta de integración sistemática entre las prácticas de desarrollo y los mecanismos de control. Cuando la validación de seguridad ocurre fuera del flujo habitual, por ejemplo, auditorías posteriores o pruebas técnicas, pen test o todo lo que sea, se pierde la oportunidad de detectar el problema en el momento exacto que se genera. Cuanto más tarde se detecta un inconveniente o una vulnerabilidad, mayor es el impacto técnico, económico y organizacional. Como todos sabemos, el daño reputacional a veces es terrible. Además, por encontrarlo tarde se evita la trazabilidad. Resulta más complejo determinar cuándo se introdujo el error y bajo qué contexto. La situación actual muestra una asimetría clara. Contamos con procesos altamente preparados para acelerar la entrega, pero no siempre con mecanismos igualmente integrados para garantizar la seguridad y el control desde el origen. Esta brecha técnica y organizacional constituye el núcleo del problema que da marco a este trabajo. Ahora voy a pasar, a continuación voy a comenzar abordando temas técnicos y teóricos que sustentan esta tesis. Si bien muchos de los conceptos que voy a presentar son ampliamente conocidos por ustedes, que son miembros académicos y profesionales, considero importante desarrollar brevemente a fin de establecer un marco conceptual común y sostener el rigor académico de la tesis. En este sentido, comenzaré definiendo el concepto de control de versiones. El control de versiones es un sistema que registra, organiza y gestiona de manera estructurada la evolución del código fuente a lo largo del tiempo. Eso es un control de versiones. Su función excede el simple almacenamiento de cambios, consolida el seguimiento del proceso de desarrollo de software, formaliza la autoría de cada evento y preserva la integridad histórica del proyecto.
En entornos colaborativos donde múltiples integrantes trabajan en conjunto en un mismo sistema, el control de versiones establece un marco técnico que ordena las contribuciones, reduce los conflictos y mantiene la coherencia estructural del software. Ahora, en este contexto, surge Git. Git es un software open source creado por Torvald Linux por una necesidad que hoy una empresa, bueno, la historia está en la tesis, pero no es importante. Es el sistema de versiones distribuido predominante en la industria. Eh, Cada integrante dispone de una copia completa del repositorio, incluyendo su historial, su trazabilidad, los puntos de revisión. Igual la idea del trabajo no es tanto hablar de Git, sino de hablar de la función que le vamos a incorporar a Git para que incorpore prácticas DevSecOps en esto. Estas características no solo favorecen el trabajo en paralelo, sino que fortalece la resiliencia del proyecto y la consistencia del registro histórico. Asimismo, Git no se limita exclusivamente a la etapa de desarrollos. Esto viene, esto viene que a medida que fue avanzando Grid, se fue integrando en otros sistemas y en otras cosas para despliegues y todo. Lo quiero aclarar. Se integra maneramente en procesos integrados y despliegue y relacionados con flujo de cambios con los mecanismos de entrega continua. Pero además su dimensión técnica que introduce un componente fundamental de gobernanza del desarrollo a través de políticas de ramas, reglas de integración, revisiones obligatorias y controles automatizados. El repositorio se transforma en un espacio donde no solo gestiona código, sino también normas, responsabilidades, criterios y calidad. Bueno, su utilización trasciende el rol de incluye liderazgos técnicos, responsabilidades de proyecto de equipos que operan bajo enfoques DevOps y DevSecOps, ya que centralizan la gestión del cambio, estructura la colaboración y la contribuye a un punto estratégico para la implementación de controles. Perdón, De tengo esta una manera, consulta. sí, ¿Estás leyendo? O... pequeñas partes sí porque son muy técnicas. Ok, No estoy leyendo, me estoy guiando, no lo niego porque hay cosas que son muy técnicas, por ejemplo, hay pequeños momentos que leo y pequeños momentos que no porque tengo una ayuda a memoria. ok. No hay No, drama. no es todo el tiempo y no lo quiero ocultar porque es No, es muy que se puntual. nota. No, Sí, 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 la cámara no, la cámara en ese sentido. no es la intención ocultarla. La intención es Ok, mantener la regularidad de los temas porque son temas muy ok. profundos algunos y algunos no. Si bien lo podría desarrollar, no podría cumplir con el tiempo. De esta manera, Git no solo organiza el código estructurado, el proceso de construcción de software formaliza su gobernanza y se proporciona como un componente estratégico donde converge desarrollo, operación y la seguridad del mismo. Bueno, ahora quiero hablar de los distintos momentos de Git. Git no debe ser pensado únicamente como una herramienta de versionado, sino como una estructura de control de gestión de flujo del desarrollo del software. En este punto es donde yo considero que es donde uno tiene que habilitar la seguridad. Pero para empezar con todo esto, primero hay que iniciar el repositorio o clonarlo. Esto suele entenderse como un momento meramente operativo, pero en realidad es el primer punto de gobernanza del código. En este punto se definen fundamentalmente la estructura de ramas, la configuración de archivos, los archivos que se siguen, los mecanismos de autentificación, sean SSH, sean token o lo que sea. Y también se puede, en este momento se puede elegir la posibilidad de incorporar hooks preventivos o herramientas de protección de ramas. Es muy complejo, está dentro del manual de Git, escapa claramente a lo que voy a presentar. En términos de seguridad por diseño, este instante representa la génesis del control. Luego el programador trabaja en su entorno local, donde Git distingue entre Word Directory y Staging Area. Básicamente, esto de Word Directory es todo lo que está en tu computadora, es todo. Y Staging Area son las cosas que vos haces que Git te siga para integrarlo con las ramas. Muchas veces, a veces haces cosas que no quieres que estén seguidas o que no es que esté dentro del proyecto. También se usa. No es eso. No es importante, pero lo quiero aclarar. Eh, Git lo que permite es revisar en forma consciente los cambios y versionarlos. El núcleo central de esto es el commit, que es un registro atómico que identifica por un hash criptográfico que conserva información de autoría, fecha, descripción del cambio. Cada commit es una unidad mínima de trazabilidad. Desde la perspectiva de seguridad, puede firmarse digitalmente, fortalecer la autenticidad y evitar suplantaciones. Esto es simplemente relativo, hay que hablar de la buena confianza, hay que hablar que que no uno de los empleados que son fieles y todo eso,
en líneas generales, achica la brecha. No digo que es perfecto, solo estoy diciendo que ayuda a mitigar esa brecha. Conceptualmente, se modifica. Conceptualmente, el commit transforma una modificación técnica en un acto documentado y este mismo es auditable. En síntesis, es la primera etapa, creación, preparación y commit. Demuestra que Git no solo almacena cambios, también estructura responsabilidades, establece evidencia y constituye la memoria verificable del proyecto. Es aquí donde comienza realmente la integración entre control de versiones y seguridad informática. Ahora voy a pasar al segundo slide. En este segundo slide voy a hablar de los... En realidad son tres comandos, pero para mí son tres momentos donde uno puede aplicar seguridad. Una vez que se registra el commit, que es el commit es una unidad atómica de un pequeño código, hay normas de commit que uno tendría que hacer un commit atómico que represente una funcionalidad, que cumpla eso, que sea lo más chico posible, que esté descripto, todo eso, existe un momento decisivo que es el push. Este comando transfiere los cambios desde un entorno local hacia un repositorio central, que puede estar alojado en servicios internos, en redes privadas o en servicios públicos o de terceros como modalidad SaaS o IaaS, como ser, por ejemplo, GitLab, GitHub, Bitbucket, DigitalOcean. En una época había plataformas de despliegue de software como Heroku que integran Git, entre otros. Pero es importante destacar que Git como herramienta es independiente de la infraestructura. Sin embargo, el entorno donde se aloja el repositorio define contextos de gobernanza. En redes internas, el control suele estar centralizado bajo políticas corporativas estrictas. Esto básicamente es que cuando vos tenés tu propio repositorio de GitHub, la organización puede controlar todo. El más común de esos es GitLab, que tiene una versión incluso que se puede clonar y todo y se puede desplegar. Es bastante estricto y tiene incluso plataformas de control y un montón de cosas. Se puede hacer cosas más allá de esto que estoy explicando ahora, pero eso va a ser en otro momento para la maestría. En entornos públicos o open source, el modelo se orienta más a la colaboración abierta, manteniendo igual mecanismos formales de validación. Conceptualmente, el push marca el momento en que la responsabilidad individual pasa a ser colectiva u organizacional en el caso de que sea privado. El cambio deja de pertenecer exclusivamente al desarrollador y pasa a ser parte del repositorio del proyecto. Este es el primer punto donde la organización puede aplicar reglas, restricciones de escritura, protección de rama o requerimientos de validación previas. Bueno, ahora es el turno del pool. El pool básicamente cumple una función de sincronizado. Es en el momento donde uno trae todo lo que está en el repositorio. Uno cuando trabaja con equipos de trabajo y trabaja con ramas simultáneas, necesita obligatoriamente sincronizar el proyecto para poder trabajar con ramas nuevas y no pisarse en el trabajo. Eh, y bueno, y el siguiente momento crítico es el pull request. Esta es la validación formal que acepta los cambios realizados. Acá muchas veces tiene que ver, está muchas veces involucrado el líder técnico, el líder de seguridad. Por lo general, todas estas aplicaciones, todas estas aceptaciones de pull request, lo hace el que te controla, el de seguridad, todo, los líderes, la infraestructura. Eso es así en ambientes privados. Y en ambientes open source, eh, el responsable del proyecto por lo general también valida estrictamente que cumplan las condiciones, las reglas de escritura y las reglas de seguridad. Es un uso común. Y finalmente el último comando que vamos a ver, que por ahí es uno de los más importantes, es el merge, que consolida el proceso. en- es el punto donde las modificaciones individuales se integran en una rama principal o de producción. Desde este punto organizacional, el merge representa la validación formal del cambio. Si el proceso previo del merge fue rigurosamente hecho, el merge se transforma en una garantía de calidad. Si no lo fue, puede convertirse en un vector de riesgo. En conclusión, el pull, el push y el merge. Uf, voy a beber un poco de agua, me quedé. El pull y el push y el merge son más que comandos técnicos, son instancias o momentos fundamentales donde se ejerce gobernanza, se asignan responsabilidades, sucede el seguimiento del desarrollo, independientemente de que el repositorio se aloje en infraestructuras internas o plataformas públicas. El modelo de control que propone Git permanece consistente, constituido en pilares estratégicos dentro del enfoque DevSecOps de esta tesis. Ahora voy a seguir al siguiente punto, que
para mí es el lugar más importante de la tesis, que son los hooks. Los hooks, eh, acá tengo una afirmación en el trabajo, que en el trabajo afirmo que Git debe entenderse como una estructura de control y no solo como una herramienta de versionado. Los hooks es la evidencia concreta de esta afirmación. Y me van a preguntar, ¿qué es un hook? Un hook en Git es simplemente un script. Un script es una serie de instrucciones ordenadas que se ejecutan en respuesta a eventos determinados. En este caso son del sistema de Git. Esto es una capacidad nativa de Git, no es que lo puse yo a la fuerza. Está dentro de Git, funciona, existen muchos tipos de hooks. No solo registran cambios, sino que pueden intervenir en momentos en que estas intentan integrar repositorios. Esto transforma los hooks en un punto de ejecución de políticas, un montón de cosas en los hooks. Existen hooks tanto en entornos locales como ser los pre-commit que se ejecutan antes de cada commit. Acá se puede meter un montón de programación, no es algo. Es, las posibilidades son enormes. Se pueden validar reglas de formato, ejecutar pruebas automáticos, impedir que credenciales o claves queden expuestas. A eso puede ser a través de código de análisis estático o dinámico, incluso a través de expresiones regulares. Hay un montón de opciones para esto. Y esto en realidad es un punto de contención temprana. Y este punto de contención temprana es un punto que achica mucho la vulnerabilidad. Y aparte, en este punto, que parece un punto trivial, dentro de este hooks, que no se usa mucho, se puede invocar callbacks a servicios externos. Estos servicios externos pueden ser desde motores de inteligencia artificial que revisan el código, que revisan el código, que pueden revisar cumplimiento, calidad, lo que quiera pueden revisar. Y también puede verificar, puede bloquear las modificaciones, puede avisarle al programador por qué te bloqueo, puede generar métricas, puede generar estadísticas. La verdad que el alcance es ilimitado, tanto a la seguridad, al desarrollo, a la calidad. La verdad que es un aspecto que aporta muchísimo valor, pero muchísimo. Es increíble lo que se puede hacer y además lo que tiene bueno que genera métricas. Yo puedo informar, puedo generar, puedo medir performance de mi personal y fundamentalmente ejercer el principio de shift left, que es tratar de evitar que los problemas sucedan antes que sucedan. La verdad que es una herramienta espectacular dentro de Hooks. Se ejecutan tanto en servidores locales como como en los servidores repositorios centrales, cuando haces merge, cuando haces todo. Básicamente es donde va toda la programación que puede hacer algo, que puede impedir cambios, mitigar seguridad. No, básicamente es el corazón de mi tesis, es donde va toda la programación, donde va toda la secuencia. Y esos son los hooks. Y ahora voy a explicar brevemente qué es el pipeline y Dexecop para esta tesis. Hasta ahora vimos cómo es Git a través de sus commits y sus hooks. Introduce puntos de control dentro del proceso de desarrollo. El paso siguiente es la estructura, que es el pipeline. Un pipeline se puede entender como la formalización de la automatización del proceso de integración, validación, despliegue del software. Es una secuencia de etapas que se ejecutan de forma orquestada cada vez que ocurre un evento relevante, como un push, una aprobación de un merge. Si el hook representa un punto de decisión puntual, el pipeline representa un sistema complejo de validación continua. En términos operativos, un pipeline puede incluir compilaciones de código, pruebas automatizadas, análisis de seguridad y escaneos de dependencia. También puede incorporar, verificar calidad, puede hacer ejecutables y eventualmente despliegues en distintos entornos. Pero conceptualmente su función más profunda convierte reglas organizacionales en procesos automáticos. Aquí es donde se articula el enfoque DevSecOps. DevSecOps no es simplemente agregar seguridad al desarrollo, es integrar seguridad como una dimensión transversal dentro del flujo DevOps. Significa que cada cambio de código activa controles técnicos que validan calidad, cumplimiento y riesgo antes que el software avance hacia producción. El pipeline es el espacio donde se integra y se manifiesta en estos cambios. En un modelo tradicional, la seguridad interviene al final del ciclo, muchas veces como auditoría o pruebas posteriores. En un modelo de Execop, la seguridad se incorpora desde el inicio y se automatiza a lo largo del proceso. Cada commit puede disparar análisis, cada merge puede exigir validaciones, cada despliegue puede estar condicionado a resultados verificables. De esta manera, el pipeline transforma el desarrollo en un proceso medible y auditable. No depende exclusivamente de las decisiones humanas, sino de las políticas establecidas que se ejecutan de manera sistemática.
Desde la perspectiva de esta tesis, el punto central es que Git inicia la estructura de control, los hooks las introducen las intervenciones tempranas y el pipeline consolida esta lógica que es básicamente un sistema de gobernanza del desarrollo. DexEcop, entonces, no es una moda o una metodología, es una cultura donde el control y la trazabilidad y la seguridad se integran en el ciclo de vida de desarrollo del software. En síntesis, el pipeline representa la institucionalidad de las reglas y DevSecOps representa el paradigma que articula, desarrolla operaciones y seguridad bajo una misma lógica de automatización, de responsabilidad y calidad compartida. Ahora, en la Discúlpame, Jonathan, un sí, segundito. sí. ¿Esto lo armaste con Notebook LLM, No, no, con, lo armé todo yo. lo Lo arm- escribiste vos? Porque veo que seguís leyendo, no son temas técnicos para nada, y me estás leyendo. O sea, veo muchísima lectura. sí, sí, hay Se hay nota parte. mucho, se notan tus ojos. Si yo te pediría que no leas, ¿podés seguir con la Sí, exposición? por Porque no supuesto. explicaste nada del gráfico que pusiste recién Ahora, y me pero estás por supuesto. leyendo. Por supuesto, ahora lo explico. No, no hay ningún problema. Bueno, sí, no hay ningún problema, te lo explico todo. Es para estar más seguro, más. En la tesis, yo armé un laboratorio, que es una prueba de concepto, que habla de los distintos momentos medidos en eventos. Esos eventos que vos ves ahí, había muchos eventos y muchas codificaciones, pero yo lo resumí en este gráfico. En este gráfico lo que explico es el evento que dispara el hooks. El hooks, cuando sucede un evento, dispara este hooks. Este hooks lo que hace es ver que cumple, si cumple, lo deja pasar y si no cumple lo bloquea. Pero lo importante no es lo que bloquee o no bloquee. Lo importante de esto es las métricas que genera. Si bloquea, da la oportunidad al desarrollador explicarle el por qué bloqueó y también genera reportes que pueden ayudar a la mejora continua del proceso. Eso es lo importante de estos temas. No es el hecho del bloqueo, el hecho es de la mejora continua, de hacer poner en valor la seguridad, la capacitación. Eso es lo importante de este gráfico. Y yo apunto a esto, no, yo no apunto a ser el policía, yo apunto a generar herramientas comunicacionales que generen mejor el performance y que generen a mejorar la seguridad de los sistemas a través de políticas que no generen fricción. Y esto, si bien es una molestia que si vos lo transmitís desde la cultura, vos vas a lograr poder implementar seguridad desde una fase temprana del desarrollo de software. Y eso es lo que busca esto. Y esto lo estoy articulando sobre una herramienta ampliamente conocida que es Git. Esa es la idea contextual del trabajo. Demostrar que yo puedo traer la seguridad y aportarle valores tanto a los programadores, involucrar a los líderes y a la gente de seguridad, todos conjuntos en una fase común y lograr darle valor a la seguridad y darle valor a nuestro trabajo sin generar fricciones, sin generar inconvenientes, sin generar problemas. Porque cuando uno cumple el rol de policía, uno también genera resistencia al cambio, que es algo que no queremos lograr. Entonces yo en toda esta propuesta y en toda esta tesis, lo que busco lograr es a través de la gobernanza, generar que los equipos generen condiciones y infraestructura y reglas de negocio que puedan aplicarlos de una manera más ordenada y traer la seguridad y de esa manera mitigar el riesgo que genera el desarrollo de software. Y después de esto, acá los aprendizajes son un poco que en cada evento empieza un proceso iterativo. Esto es lo que yo llamo en el laboratorio el círculo virtuoso de Git, que no lo marco como una herramienta técnica, lo marco como la oportunidad de generar los eventos que a través de todo el círculo y toda la generación de eso y todos los despliegues, que me dé la oportunidad de generar conciencia de las cosas que tengo que capacitar a mi personal a través de las métricas. Esa es la idea esa es la idea del laboratorio. Ese es el aprendizaje que genera mi laboratorio. Esta era una slide bastante cortita. Esa era la idea, presentar que como un círculo virtuoso, generar que exista aprendizajes en todo el proceso, enseñar capacitación, cómo evitar vulnerabilidades a través de todos los reportes. Y por último, tengo las conclusiones, que en estas conclusiones explico que traer la seguridad a fases más tempranas
logra generar que haya menos brechas de seguridad, mitigar los riesgos, logro capacitar a mi personal, logro transmitir políticas de negocio y gobernanza de datos, logro traerlo a una fase más temprana. Y eso es lo fundamental. Lo fundamental es cumplir con el rol de promover la seguridad en todas sus fases y a todo nivel. Y esa es la idea de ese trabajo. Que Git genere la condición y el medio natural para lograr traer la seguridad a una capa más baja y hacer que los programadores y los desarrolladores empiecen a entender qué es una vulnerabilidad, cómo evitarla, cómo no filtrar las claves. Y esa es la idea fundamental del proyecto. No, yo lo que tenía escrito, que ahora como me marcaron que es conveniente que no lo lea ni nada, yo tenía pensado plantearlo que era la gobernanza del software se traslada al negocio, genera conciencia, genera retroalimentación, fomenta la estrategia de liderazgo que implica que los líderes comenten, los líderes ayudan, la integración entre todas las partes. Esas es las gran conclusiones del negocio, de la tesis, y aparte de eso es lograr que tenga mayor calidad el software, evitar costos económicos. También hablo del costo de la no calidad. Cuando uno no trae calidad, que en este momento la calidad sería aportar seguridad para evitar daños a la empresa, de eso estoy hablando en las conclusiones. Y básicamente eso es el trabajo, y más o menos estoy en tiempo, y si quieren hacer preguntas, estoy dispuesto a lo que quieran. Gracias, Hola. Nathan. Hola. Gracias. Arrancamos con las preguntas. Sí, Bueno, perfecto. perfecto. Dale. Eh, Hola, Jonathan. ¿Cómo Bueno, andás, muchas Sergio? Un gracias. placer. Me gustó mucho tu feedback. Quiero aprovechar para decir que me obligaste a mejorarlo mucho. Bueno, gracias, gracias. No, a mí me gustó mucho el trabajo porque aparte yo trabajo en este tema, Sí, entonces como que me pareció súper, súper interesante. Yo lo que te quería consultar sí, es, vos mucho tiempo hablas de métricas. Yo cuando estamos hablando de seguridad, eh, sí, acá te escucho. en Git, yo por ejemplo siempre me imagino los reportes de finding, crear pull request. eh, ¿qué vos Claro. ves de métricas de seguridad que podés reflejar acá? Eso me intriga saber. Te lo voy a responder de una manera que por ahí, eso es a través de los callbacks. Cuando en el script llamo servicios externos, en el callback se genera el registro. Yo por ningún motivo quiero que el desarrollador sepa, más en un ambiente privado, por un ambiente público en open source lo haría. Cuando yo hago la llamada en el callback, en el script, en el pre-hook o en el hook, yo ahí genero la métrica, en el servidor que consulto como desarrollo. Porque si yo usara una métrica interna de Git, los dos sabemos que está Git Blame. ¿Para qué voy a hacer todo eso? Yo sé quién hizo el código. Yo lo tengo definido. Entonces las métricas serían en los servidores externos, en los servidores, por ejemplo, el análisis estático de código, el análisis dinámico. Ahí es donde genero la métrica. Y también la trazabilidad. Y también puedo informar de un error grave a alguien. Ahí es donde está la métrica. No es precisamente la herramienta Git. Lo importante del trabajo es que Git genera el momento y la ocasión que dispara el trigger. Que dispara, eso es importante, la ocasión. Ahí es donde genero la métrica. El pull request lo va a revisar los líderes. El líder de seguridad, el líder de infraestructura, el líder de arquitectura. Eso se ve. El asunto que genera métricas que no se ven y que me generan a la mejora continua, que es algo que Peter Hedge en uno de los reportes me dijo. ¿Y dónde está la mejora continua? Ahí está la mejora continua. Yo sé dónde capacitar. Yo sé dónde medir y sé qué empleado me sirve y qué empleado no me sirve. Lamentablemente, en la vida se despide y se contrata, sirve para eso también. Ok, ok. No sé si es suficiente o si quedó claro la respuesta. Sí, y alguna métrica explícita, así como decir, no sé, por- porque no, entiendo el concepto, pero quiero ver cómo lo pensás. Algo, por ejemplo, una Sí, métrica vos, explícita. vos imaginate que yo capacité. Capacité, no sé, el que no hace SQL injection. Yo capacité.
Y yo veo que cada vez que tengo un reporte te para 25 veces un push a la misma persona. Yo capacité. O sea, alguna acción tengo que tomar con ese empleado, lo tengo que afectar en el performance. Ahí está la métrica. Porque si no, no digo que cumple el rol de policía, no digo que voy a castigar directamente, pero yo tengo que tener la métrica. Si yo soy de seguridad y capacito en seguridad y veo que no aprende, entonces veo falta de compromiso. Y la falta de compromiso es una de las pocas cosas que no se puede permitir en una organización. Capacitás y listo. Ok. Bien, que sigan los demás, cualquier cosa te sigo haciendo Sí, preguntas. sí. Dale, gracias. Igual esta es la parte más interesante, es la parte que más preparado estoy porque trabajo en esto yo también. Ah, perfecto, gracias. Bueno, continúo. Sí, Hay cosas que me hacen ruido en el escrito, en la tesis. sí, contame. Vos entrás a Git como el punto fundamental para llevar, y lo exponés varias veces en la tesis, Sí, el Shift to Left, sí, pero también nombrás en alguna parte el Security by Design sí, sí, y lo llevas para el Security sí, sí, by Default, ¿no? Los sí, tres sí, 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 conceptos sí, sí. fundamentales. Ahora, me hace ruido ahí eh, que pongas a Git estratégicamente para hacer el Shift to Left. ¿Y Eh, por qué es esto? Hoy en día vos también planteás el concepto de DevOps y DevSecOps. sí, Entonces, un concepto como DevSecOps está llevando la seguridad a etapas más tempranas que la etapa de desarrollo, que es que del ciclo de vida del desarrollo del software. ¿Qué etapa es la que llamamos implementación? ¿Qué número es en ese ciclo de vida? yo lo que busco entrar a la etapa temprana es bajar la cantidad de riesgos, achicar la brecha. En ningún momento niego la posibilidad de aplicar seguridad después. Lo que digo es que la calidad del software implica la aplicación de la seguridad en etapas primarias de los proyectos. Cuando en la capacitación, cuando hicimos la especialización, la maestría, siempre hablan de ser parte de los equipos de desarrollo. Y mi idea de tesis era usar a Git y sus momentos para traer esas pequeñas mejoras antes de llegarlo, para que después haya menos cantidad de errores. Yo quiero mejorar, yo quiero achicar la brecha. Después lo otro, si es necesario, también hay que hacerlo. Pero yo digo, mientras antes lo apliques, mejor es. También tenés la posibilidad de capacitar, vas a aumentar el valor de tu talento. Ese es el punto que voy. No digo que es de uso exclusivo, digo que si yo lo traigo antes, yo voy a mejorar mi seguridad y voy a mejorar mi recurso humano. A eso Bien, apunto yo. apuntamos todos a eso. Sí, Creo sí, que claramente. convergemos todos los que estamos en esta sala, Sí, sí, pero claramente. no respondiste mi pregunta. ¿Cuál Repregúntamela, por es, favor. cuál es la etapa, en qué número es la etapa de implementación? Desde el principio del proyecto, desde cuando los líderes técnicos se ponen a diagramar el proyecto, empiezan a generar las condiciones, el arquitecto, y dicen, mira, a mí no me puede pasar un dato filtrado, a mí no me puede pasar esto, yo quiero análisis estático. Desde el primer momento, desde que se juntan los líderes técnicos, ahí es donde se definen los hooks. En ese Está momento bien, empieza. pero Ahí, esa pregunta, Sí, permíteme, Sergio, esa pregunta no, esa respuesta es incorrecta. La etapa de implementación viene de tres etapas previas. Entonces, es la cuarta etapa. Yo tengo una etapa que es la toma de requerimientos del sí, cliente hacia el sí, sí, equipo de sí, sí. desarrollo. Tengo la etapa de análisis, donde hago un análisis de lo Mm, que necesita el cliente y lo paso a algo sistémico. Tengo la perfecto. tercera etapa de diseño. Entonces, vos estás entrando con Git en una cuarta etapa. Claro, Vos yo estoy pones hablando como algo central a Git y ahí surge mi segunda pregunta. Vos lo llevas a DevSecOps esto. Y DevSecOps, yo te puedo preguntar, ¿conocés la herramienta SonarQube, Sí, sí, Sherman?
Sí, conozco los Sí, links, conozco las herramientas, pero yo lo que digo, meter esas bien, herramientas en el callback, cuando vos llamarlo vía callback dentro del hook, dentro del script, ahí poner la está herramienta. bien, pero mezclas los conceptos de DevSecOps, Shift to the Left, Shift Security by Design. Security by Design, yo no lo puedo llevar a esa etapa porque no estoy en etapa de diseño, no estoy en el gráfico de etapa de diseño, yo no escribí una sola línea de código, entonces no puedo usar Git. Entonces, ojo con mezclar tantos conceptos, porque estamos de acuerdo, es empezar a Sí, sí. evangelizar al equipo de desarrollo en las buenas prácticas, las mejores metodologías, todo Pero- lo que decimos, pero hay que tener bien en claro cuando hablamos de si yo quiero hacer un verdadero shift to the left, un security by design, es etapa tercera de ese ciclo de vida del desarrollo de software. Entonces yo no tengo una línea de código y ahí yo no puedo usar un Git si estoy hablando de un DFD, por poner un sí, sí. gráfico. Estoy hablando de Bueno, un simple gráfico, pero puedo llevar la seguridad a esos niveles. Ojo con empezar a mezclar ahí esos conceptos. Por eso yo me centraba, no me leas, explícame el gráfico que pusiste, porque vos pusiste todo el ciclo de vida del desarrollo del sí, software, sí. pero no me lo estás explicando. Y cuando yo te pregunté, te hice una simple pregunta que fue, ¿qué etapa es la de implementación? No me respondiste nunca que es la cuarta etapa y que existen tres etapas previas. Ojo con eso, porque si no Perfecto. empezamos a mezclar todo y decimos, estamos llevando a la seguridad por diseño, estamos llevando a la seguridad por defecto. No, y yo puedo hacer seguridad en la toma de requisitos, puedo hacer seguridad en el análisis, cuando el equipo se junta y hace un brainstorming y dice, voy a utilizar el servidor tal, voy a utilizar el lenguaje de desarrollo tal, pero no tengo código todavía. Pero yo empiezo a hacer seguridad. Si uso Python, ¿qué librerías tendría que Sí, usar? sí. ¿Qué librerías no? Ojo con mezclar todo. Por eso, y vos entras tu tesis que Git llevo la seguridad por defecto. Entonces ahí, ojo, porque entra también el concepto de CICD. Entonces, mi gran pregunta es hacia vos. ¿Llegaste tarde con esto? Porque existe Jenkins, existe GitHub Action, entre muchos. Entonces, yo Sí, sí, eso sí. que Y los puedo existe. hacer de forma manual, también hoy los puedo automatizar todos con herramientas que surgieron en el año 2008, 2010. Entonces, me queda desfasada en el tiempo la tesis. Digo, me queda desfasada la seguridad si la estoy llevando puntualmente a eso. Vos hablas de SAS, hablas de DAS, que lo puedo Sí, hacer sí. con RQ, de Sí, esa sí, sí. época. Sí, sí, pero lo que yo te, lo que, la tesis apunta a aprovechar los momentos que da Git para Yo- aplicarlo yo- en ese momento en la fase temprana. No, yo en ningún momento digo que no es lo único. Lo que tampoco la idea es discutir, tampoco la idea es plantear que es algo previo para hacer, para ayudar a mitigar la brecha. Lo otro también lo conozco. La otra idea es trabajar sobre Pylon, seguridad aplicada sobre Pylon, pero solo esta solución la aplico en proyectos más chicos. Por ahí lo que vos decís es cierto, por ahí tendría que hacer en programación extrema, que programan así directo. Pero sí, lo tomo como válido. Pero la idea es aportar valor y generar que la seguridad y también el efecto de la capacitación. Capacitar al personal y al talento es muy importante. Tan importante como lo otro. Y yo- cuidar el negocio, por supuesto, porque sin negocio no hay sueldos. Yo Perfecto. quisiera hacer así, quiero hacer una aclaración o quiero mencionar ahí algún par de cositas. Sí, por favor. Eh, Creo que lo que habla mucho del trabajo es la herramienta en el ciclo de vida, ¿no? No es como que es lo único que hay ni lo único que existe después. Por ejemplo, y está como en casi todo el proceso de desarrollo del software. Capaz que incluso si vos me decís Security by Design, uno puede empezar con un diagrama de un README
y empezar el design desde el README, escribiendo cuáles son, por ejemplo, cómo va a ser la arquitectura. Si vos haces, por ejemplo, un git clone, podés, por ejemplo, automatizar un proceso en el cual automáticamente ya las herramientas de seguridad te van a escanear el código, generar un README con una arquitectura básica o un template, un boilerplate. Claro, Eh, entonces, por ejemplo, desde el diseño ya se puede incorporar la seguridad. Y después el tema de las fases, yo creo que también eso, estamos hablando de algo muy riguroso, pero en la realidad, por ejemplo, en las industrias, por ejemplo, yo que trabajo de esto, cada uno tiene distintos procesos, porque cada uno tiene distintas dificultades o cosas que le importan más dentro de cada flujo. Entonces, eh, como que no es como que está fijo, que cada etapa, hay una etapa fija para mí, ¿no? En mi forma de verlo, de que hay una etapa, así obviamente que tiene que haber una etapa de implementación, pero por ejemplo, a veces se pueden juntar distintas etapas, no sé, es una visión que yo tengo. Entonces, hablando de Git, Git, por ejemplo, si vos usas los hooks, como dice Jonathan, podés usarlo, por ejemplo, al inicio, cuando vos haces un Git clone, después cuando haces un commit, cuando haces un push, y son distintas etapas del desarrollo del software. Entonces, por ejemplo, cuando vos haces un merge también, por ejemplo, cuando vos tenés distintos branches y vos querés deployar el código, lo mergeás a main. Por ejemplo, tenés como distintas herramientas que vos podés ejecutar en las distintas fases que son las herramientas de seguridad. Entonces, con eso incorporás durante todo el ciclo de vida. No sé, eso es mi visión de Git como herramienta, ¿no? yo comparto tu visión. Yo trabajo como desarrollador y también tengo los tableros, pero no obstante, destaco que lo que Rubén tiene un punto válido. Yo también lo planteo sobre mi realidad percibida, que es yo soy desarrollador, programo en Ruby on Rails, y yo de mi realidad, yo me llega el ticket, veo todo y veo que la seguridad no está muy bien puesta. Entonces, esto me da una oportunidad de llegar por ahí, no a todas las organizaciones, pero sí a las organizaciones que lo pueden ver como una mejora. Entiendo que incluso los linter, algunos no son baratos de usar. Algunos pagás por licencia, pero no todas las empresas se ponen al gusto de pagar. También es una forma de llegar a otro tipo de empresas que no podrían pagar esas herramientas. Pero igual, como todo, el punto es válido, las dos visiones son válidas. Yo estoy más con la de Sergio porque es el tipo de empresa que trabajo yo. Pero tendría que por ahí tendría que haber agregado tendría que haber agregado, no, tampoco quiero hablar de limitaciones porque yo siempre planteo todo de la parte positiva. A mí no me gusta hablar por parte negativa. Entonces, mi planteo es ese. Yo lo pienso en el tipo de organizaciones que fui trabajando como desarrollador. Lograr que la seguridad llegue. En grandes empresas tienen soluciones propias, incluso alguna empresa no debe ni usar ni Git. Pero bueno, es un poco la realidad que percibo yo. Igual entiendo el punto. También hay empresas que son tipo software factory que empiezan a programar sin hacer ningún diseño, así nomás. Pero bueno, todo aporta valor. Y lo agradezco, ¿eh? Bien, Sí, te voy a muchas gracias agregar por la respuesta. eh, sí, dos preguntas más a lo que dijeron el resto del jurado. Sí, Si me puedes simplificar en dos oraciones, sí, desde tu punto de vista, ¿cómo contribuye Git a reducir estos errores y las vulnerabilidades? sí. Sintéticamente. Dos formas. La primera, que es la forma violenta, que es no permitiendo. Cuando salta algo, no lo permite. Y la segunda forma es capacitando. Una vez que encuentro algo, yo enseño. Me das oportunidad. Son las dos formas que tengo. No tengo más formas, porque no es la instancia, no es la instancia. Después podré tener más adelante otras herramientas como marca Rubén, que son más adelante. En este momento es o bloquear o capacitar, para que después no pase eso. Esas son las herramientas que tengo. Y en eso aprovecho los momentos que me da Git. No antes, no después. El momento clásico es el push, cuando yo empujo al repositorio. Porque no lo puse en la tesis, pero cuando vos ejecutás el comando, muchas veces yo no necesito, por ahí, si estoy ejecutando una prueba de concepto, tendría que agregar un flag S para que el script no me corra. Porque muchas veces quiero probar algo en el repositorio local y no me lo corría de esa forma. Incluso se le pones un flag y no te lo corre, o pones un flag y lo forzás. Eso se utiliza Sí, también, porque yo también a veces tengo que probar cosas hardcodeadas.
que es una práctica común de desarrollo. No es la mejor Sí, 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 práctica, pero sí. sucede. Ujú. Bien. Bueno, ¿qué límites encontrás en la propuesta? ¿Qué haces? ¿Y cómo podría ampliarse? El límite Yo que sé que no te encuentro. gusta hablar de cosas que limitan, pero No, estoy pidiendo, no, pensame en las así sí. limitaciones que tiene lo que estás proponiendo, por favor. No, pero te respondo lo anterior. No me gusta hablar por la parte negativa porque definir las cosas por la negativa es muy difícil. Tienes que definir todo el espacio por lo negativo. En cambio, por lo positivo solo definís el evento. En cambio, por lo otro tenés que definir todo lo otro, entonces es muy difícil por la Te estoy negativa. pidiendo las limitaciones que Sí, tiene. sí. Pensá, limitaciones en gestión, limitaciones en el desarrollo, limitaciones en todo el espectro que vos. Decime las Sí, limitaciones que encontrás. las limitaciones que tienen básicamente, primero, eh, tenés que implementar todo, tenés que tomarte todo el trabajo de hacer todos los callbacks necesarios para lograrlo. No es un proceso fácil, necesitas gente con mucha experiencia que pueda hacerlo. Esa es una limitación, no es algo que ya viene preestablecido. Tenés que tomarte el trabajo de configurarlo, tenés que tomarte el trabajo de investigar, no es algo automático. Sí funciona en Ujú, forma automática, pero la preparación de esto de los hooks no es automático, lo tenés que programar. Tienes que tomarte el trabajo, investigar qué pasa, cuáles son las vulnerabilidades de mi software, cuál es eso, lo tenés que hacer vos. No es automático. No es una solución hecha, es una solución a medida. Esa es la principal limitación que tiene, que es a medida. Si vos te ok, descuidaste, también cometes error de seguridad. Achicás la brecha, pero no toda. Esa es la limitación que ujú, yo veo. Puede haber otras. ok, ok. Bien. Bueno, ya mis compañeros dijeron algunas cuestiones más técnicas. Bueno, Sí, y con respecto a lo que fue la exposición, estaría bueno, yo te recomiendo que capaz que te armes vos mejor y le ensayes tratando de leer lo mínimo posible, sí, porque al sí. estar leyendo como que a vos te entorpece también todo lo que es la dinámica de tu presentación. Sí, cuestiones que yo te recomiendo que lo hagas para las próximas Sí, para la etapas demás. de actividad académica que tengas. ¿Sí? Y bueno, con respecto a las cuestiones formales del trabajo, bueno, sí, está bien estructurado, citaste correctamente, cumpliste con los objetivos que estaba planteado en el mismo y el plan aprobado por la comisión. En ese sentido, has cumplido con las expectativas formadas y los objetivos que estaban planteados en el mismo. Así que por Bueno, mi muchas parte no sería gracias. ninguna otra pregunta. Ujú. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, Jonathan, Dejo de eh, compartir un segundo, ¿eh? de compartir y lo invitamos a Gabriel. Muy bien, voy a compartir primero, un segundito. Entiendo que deberían estar viendo. Ahí se ve perfecto, ¿sí? Bueno, Bueno, siempre nos excedimos un poco después en el tema del tiempo, pero bueno, bien, tenés media hora a partir de ahora. bueno, perfecto. Bueno, primero, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Suárez y hoy les voy a estar presentando la defensa de mi trabajo final de especialización, que lo hemos titulado Análisis comprensivo de la industria de la seguridad de la información como servicio. Esta presentación la estructuré en 8 puntos críticos que nos van a permitir recorrer todo el trabajo final de forma bastante resumida, pero vamos a transitar desde la problemática global, hasta entender la solución que vamos a terminar proponiendo, pasando por el análisis de mercado y el entendimiento de lo que es la seguridad como un servicio. Bueno, el propósito principal de este trabajo fue analizar la oferta de la seguridad como servicio para lograr identificar lo que son el gap contra las necesidades que las pymes tienen en aspectos de ciberseguridad. Y a partir de este punto, empezar a diseñar lineamientos para una solución que se logre adaptar a estas necesidades, que logre cubrir este gap. En los aspectos específicos, lo que vamos a estar buscando es el análisis y la categorización del mercado, identificar el gap en cuestión y proponer una arquitectura de alto nivel que permita satisfacer este gap con una solución. Ahora bien, para empezar a entender un poco toda esta situación, vamos a arrancar por describir rápidamente un poco los números del contexto global de ciberseguridad en lo que respecta al mercado, con las estimaciones que ha hecho las consultoras como Grand View Research y Markets and Markets.
en donde se han estimado que el mercado de la ciberseguridad va a estar valorado en cerca de los $500 billones para el 2030, pero eh, más allá de este aspecto, si nos posicionamos en la vertical de lo que es seguridad como servicio, lo que encontramos es que es un mercado que crece casi a un punto porcentual por arriba del mercado global de la ciberseguridad, lo que estaría marcando una tendencia en la adopción de este tipo de tecnologías. Em, Con lo que respecta a esto, y ya hace tiempo, es que la problemática de ciberseguridad ya no es exclusiva de las grandes corporaciones, y nosotros vamos a estar poniendo un poco el foco en lo que son las pymes. Acorde a las estimaciones de Accenture, lo que podemos ver es que el 43% de los ataques, estamos hablando de que casi el 50% de los ataques están apuntados a pequeñas y medianas empresas. Esto es un dato que es brutal, pero lo que más preocupa aún es la brecha la brecha entre las amenazas y las defensas, porque solamente un 14% de esas empresas pequeñas y medianas cuentan con medidas de protección adecuadas, digamos. Eh, Ahora bien, ¿por qué esto es relevante y por qué voy a trabajar sobre estos temas? Bueno, básicamente porque si nos posicionamos en este momento en lo que sería la región, estamos hablando de que las pymes son más del 99% de las compañías y que generan cerca del 60% del trabajo formal. Lo que quiere decir que las pymes no son un jugador menor dentro del ecosistema, sino que es un eslabón crítico dentro de la economía regional. Entonces, sí, si entendemos que es un eslabón crítico, lo que nos queda por ahí un poco pendiente es entender, bueno, es por qué está esta desconexión estructural entre las amenazas y el nivel de protección que poseen estas empresas. Y aquí es donde encontramos cuatro barreras estructurales dentro de las pymes. Por un lado, la principal, el presupuesto. O sea, las pymes difícilmente puedan eh, afrontar grandes inversiones, temas de CAPEX o adoptar tecnologías que les incrementen radicalmente sus costos o que directamente no les den visibilidad sobre el costo operativo que se le va a incrementar. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle sobre esto a medida que avanzamos. El segundo punto que vemos es la desconexión del talento, la escasez del talento. Y acá, si bien es un tema que esto afecta globalmente a a todos, nos afecta a todos, hago un paréntesis, pero hay una estimación que para el final del 2024 había casi 5 millones de puestos sin cubrir, con lo cual esto es algo global. Pero en el ámbito de la pyme, esto se intensifica por el hecho de que les es más difícil competir por ese talento, con lo cual estamos hablando que en general no tienen un equipo eh, robusto de ciberseguridad, si es que lo tienen. Em, la tercera barrera estructural de la que vamos a hablar es la complejidad. Las soluciones actualmente son eh, en su mayoría difíciles de operar y no se adaptan a esta realidad operativa de una pyme sin gran presupuesto y con poco personal o sin personal capacitado para implementarla, operarla y administrarla en el tiempo. Y finalmente, bueno, un tema que es estrictamente de las pymes, que es el tema de que la prioridad está en el negocio, en mantener la supervivencia de la empresa. Y las barreras anteriores que mencioné lo que terminan generando es una percepción dentro de las pymes de que la seguridad es costosa y que está fuera de su alcance, básicamente. Ahora bien, para tomar un caso testigo, si aterrizamos un poco toda esta información a lo que es Argentina, nos encontramos en que el escenario se endurece un poco. Eh, ¿Por qué se endurece? Bueno, principalmente porque las pymes argentinas cuentan con presupuestos en pesos propio del país y tienen que hacer frentes a, en su gran mayoría, soluciones que están cotizadas en dólares o consultoría que es lo mismo, está alineado a moneda un poco más rígida. Em, Esta situación también maximiza la complejidad a la hora de competir por ese talento, porque ya no solamente están compitiendo con empresas locales, con sus mismos presupuestos en pesos para atraer ese talento, sino que también tienen que poder competir con empresas del exterior que puedan hacer mejores ofertas de las que están ellas preparadas para esto. Entonces, bien, tratando de resumir un poco todo esto que estábamos hablando, hoy la realidad es que la pyme se termina encontrando en
como un callejón sin salida. O sea, a la hora de estar buscando estrategias, se encuentra con una barrera fuerte de costos y luego si empieza a buscar herramientas, ya sea para implementar alguna estrategia o alguna cuestión particular que haya estado queriendo resolver, se encuentra también con la barrera de la complejidad, producto de la complejidad de las herramientas y de la falta de personal. Finalmente, esto en lo que nos deja es con un mercado en donde hay una necesidad insatisfecha. Las pymes no logran resolver esta situación. Entonces, bien, para entender un poco, cuando hablamos, ahora para empezar a hacer un poco de explicar un poco lo que es la seguridad como servicio, repasar en realidad y que todos estemos más o menos alineados en lo que estamos hablando, nos referimos eh, hablamos de seguridad como servicio cuando se hacen entregas de capacidades de ciberseguridad desde la nube de una forma automatizada y bajo demanda. La gran diferencia con un MSSP tradicional en la entrega de un servicio es que aquí no tenemos linealmente personal administrando hardware o la solución en sí, sino que esto está basado más en un software que puede escalar elásticamente y que está muy enfocado en la entrega automatizada de ese servicio. Em, con todo esto lo que buscamos es minimizar la dependencia humana en la operación básica de esto, lo que termina haciendo una reducción de costo, que también va a ser un aspecto que vamos a charlar un poquito más adelante cuando avancemos en el análisis del mercado. Ahora bien, dentro de lo que es seguridad como servicio, lo que es la Cloud Security Alliance definió 5 dominios funcionales en donde marcan a las distintas soluciones para darle un poco de contexto. Y aquí encontramos lo que es red, identidades, endpoint, datos y monitoreo. Y dentro de cada una vamos a encontrar soluciones, como en el caso de red, tecnologías como alineadas a SASE o protección perimetral en la nube, en identidades, identidades como servicio o múltiple factor de autenticación. En lo que es endpoint, podríamos hablar de soluciones como EDR o EPP. Para cifrado, todo el tipo de tecnología asociado a el cifrado de información en los distintos estadios de la información, o tecnologías como DLP, por ejemplo. Y después, en el último dominio funcional, que sería el monitoreo, que en realidad es un dominio un poco transversal, porque lo que busca es centralizar la visibilidad, podríamos encontrar soluciones como SIEM como servicio para justamente ganar visibilidad sobre todos los eventos que están sucediendo en la compañía, más lo que va sucediendo en las otras herramientas. Ahora bien, cuando empecé a hacer lo que es el análisis del mercado, de la oferta actual en el mercado. Eh, Hice una categorización muy al estilo, el formato muy al estilo Gartner, pero una categorización en 3 categorías para estas ofertas. En el primer tier lo que encontramos son las empresas que son las líderes, que son empresas con una capacidad de ejecución muy importante, con una visión generalmente que es muy integral, que tienen soluciones que abarcan distintas verticales de ciberseguridad, no están focalizadas en un único aspecto, y terminan siendo soluciones que son muy potentes pero muy complejas. Después, en el segundo tier, encontramos ya empresas que suelen ser referentes en lo que tiene que ver con arquitecturas cloud. Eh, son, eh, Son empresas que tienen soluciones que han nacido en este ambiente, en el ambiente cloud, y que suelen ser las mejores en el nicho sobre el cual se encuentran trabajando, en la vertical de seguridad sobre la que se encuentran trabajando. Esto es algo muy positivo, pero que a su vez en el caso de las pymes terminan obligando a disponer de distintas tecnologías, por ende distintas consolas y distintos puntos de administración, con toda la complejidad que eso también va generando. Finalmente, en el tercer tier, ahí lo que encontramos son soluciones muy robustas, pero que vienen acarreando alguna deuda técnica en lo que respecta a que en su mayoría son soluciones que fueron concebidas en el mundo on-premises y luego fueron migradas a lo que es la nube. Y ahí arrastran algunas deudas, muchas de ellas en eh, aspectos particularmente de administración, o que hay que ir a bajo nivel y salir de las consolas que se han armado por sobre esas soluciones para poder hacer distintas configuraciones o eh, customizaciones particulares en cada una de ellas. Asimismo, dentro del mercado también hay algunos servicios estratégicos bueno, hacemos foco en dos en este momento, que sería lo que es el Virtual CISO y el Virtual DPO.
Uno de ellos orientado a buscar gobierno y estrategia de ciberseguridad y el otro a ayudar con cumplimiento y con protección de datos y temas regulatorios. En ambos casos, y en todo lo que está relacionado con estos servicios estratégicos, si bien son muy buenos en cumplir su objetivo, que básicamente es resolver la falta de personal que hay capacitado para ocupar puestos de liderazgo en las empresas, pero la realidad es que terminan dejando atrás lo que es la implementación de esas estrategias, la implementación, la operación y el mantenimiento de todo eso. Entonces, en el mejor de los casos, que una pyme pueda hacer frente a un servicio de este estilo sin tener que recortar el alcance para poder hacerla calzar dentro de su presupuesto, la realidad es que después termina quedando con algo medio inconcluso, porque los papeles está muy bien, pero se queda sin concretar esa estrategia definida. Bueno, por todo esto, un poco todo esto que estuve mencionando con respecto al mercado, lo que terminamos identificando es que las tecnologías actuales no se adecúan a las necesidades de las pymes por distintos motivos, generalmente focalizados en que puede ser por el usuario que requieren del lado del cliente para poder gestionar esa solución de forma correcta, o también puede ser por un tema económico, ya sea por elevados costos o en muchos casos porque esos costos en realidad son variables, de forma tal que no permiten tener una visibilidad muy clara de los gastos que va a tener que afrontar la pyme a lo largo del tiempo. Bien, eh, frente a este gap, perdón, bien, frente a este gap, lo que terminamos encontrando lo que termino diseñando en realidad son algunos lineamientos que entiendo que deberían ser requeridos, o sea, serían tres pilares para una solución que busque hacer frente a este gap. Y los tres pilares son simplemente la simplicidad operativa, que es lograr abstraer la complejidad de la seguridad informática al máximo posible. Básicamente acá lo que buscaríamos es que el usuario detrás de esta solución pueda ser un usuario de IT generalista, eh, que sea una solución unificada en el punto que pueda cubrir distintos aspectos en distintas verticales de seguridad de los dominios que estuvimos hablando antes dentro de una misma solución y que el costo sea predecible e idealmente bajo un modelo de suscripción plano, un flat fee. Ahora, bueno, para hacer todo esto posible, lo que deberíamos apuntar es a la utilización de lo que es la nube pública para poder ganar algunos aspectos fundamentales que van a ser críticos en esto. Por un lado, el tema de elasticidad, lo que es alta disponibilidad y lo que es ganar los SLA que proveen estos proveedores. Y a su vez, utilizar servicios que también nos permitan, más allá de crecer elásticamente, de crecer también en cuanto a costos en los momentos que la economía de la pyme, que suele ser bastante más fluctuante que la de las grandes corporaciones, disminuya. Así, cuando el consumo de infraestructura baja, también bajarían nuestros costos. El segundo gran aspecto es que tiene que estar basado en API. Esto es obligatorio, y es obligatorio desde el punto de vista de lograr modularizar funcionalidades y realizar integraciones. El otro gran aspecto, también asociado a temas de costo, eh, es el tema de la utilización de tecnologías de código abierto. Y acá no nos referimos únicamente a lo que es el stack de desarrollo en sí, sino que también puede ser temas de base de datos. Esto, como decíamos, evitaría tener que trasladar costo de licenciamiento al cliente, por un lado, y en el segundo aspecto importante que tiene es nos facilitaría realizar integraciones, o sea, orquestar módulos open source existentes hoy en día para dotar a la solución de capacidad de ciberseguridad que de otra manera sería muy complejo de tener en una ventana corta de tiempo. Y acá hablaríamos de, no sé, por ejemplo, se me ocurre algo como WASU para integrarlo y tener capacidades de XDR de forma rápida. Em, bueno, el cuarto aspecto a tener en cuenta serían los servicios administrados, y acá también potenciando un poco lo que era el que mencioné primero, que era la utilización de nube pública, tenemos aspectos como la utilización de cómputo por eventos o
la implementación de colas administradas. En el caso de AWS podría ser lo que es lambdas o SQS. Y esto lo que nos permitiría es tener una arquitectura de vuelta que si bien crece, también va a decrecer en cuanto a costos a medida que, que- que la demanda sobre la infraestructura sea menor. Y el segundo gran aspecto de todo esto es que nos permite independizarnos un poco de requerir las funcionalidades de sysadmin, siendo muy genérico, para lo que es el mantenimiento de toda la infraestructura. Eh, Ahora, todos estos aspectos que vengo mencionando hasta recién, tienen que estar sí o sí sustentados por un equipo multidisciplinario que le pueda dar soporte a esta infraestructura, a esta solución. Y acá podríamos encontrar capacidades como, bueno, SecOps, GRC, personal de desarrollo, gente de arquitectura de seguridad, o aspectos más generales, como lo que podría ser marketing o comercial, o mismo capacidad personal de product management para llevar adelante lo que son el roadmap de la solución. Eh, Bien, en lo que respecta a la arquitectura de alto nivel que hablaba al principio de la presentación, cuando arranqué con esto, en el centro lo que vamos a encontrar es básicamente un gran motor de orquestación multitenant, que lo que va a hacer es nos va a permitir eh, manejar con una única instancia de software los múltiples clientes y diluir los costos operativos de esto. También en esta capa lo que se va a estar implementando son capacidades de seguridad para poder segregar la información, segregar a los clientes y la información de cada uno de ellos y evitar acceso a datos cruzados o exfiltración de datos. Eh, en esta arquitectura, básicamente lo que se está proponiendo es que el cliente ingresa por una capa de acceso y por detrás la lógica esta central que estamos hablando, este motor de orquestación, lo que va a hacer es gestionar toda la complejidad de los distintos módulos de seguridad que pueden ver abajo en la parte de la infraestructura, abstrayendo al máximo posible todo lo que es la complejidad de la ciberseguridad. Em, Bien, ahora sí, para ir cerrando un poco la presentación y pasar a las preguntas. em, Básicamente, la realidad es que el modelo de seguridad como servicio es un modelo excelente que está, como decía al principio, en crecimiento, está muy bien parado, pero con la perspectiva de la pyme lo que está fallando es en la última milla, en cómo entrega esos servicios al cliente. Eh, lo que lo que hay es una gran brecha de accesibilidad que no es tecnológica, o sea, hay herramientas que son muy buenas hoy en día, que ya existen. El problema acá está en cómo se está empaquetizando y cómo se le presenta al cliente. Eh, y como dijimos, bueno, el mercado es un mercado muy potente, es un mercado muy grande, con una capacidad económica considerable, eh, pero que hoy en día es un mercado de oportunidad. El mercado está con necesidades no cubiertas. Que una solución que pudiera aprovechar las cualidades de las que estuvimos hablando, como la arquitectura multitenant, la interfaz orientada al negocio y un nivel de automatismo muy avanzado, podría suplir. Bueno, creo que estoy más o menos en tiempo, es más, creo que fui bastante rápido hablando, pido disculpas, eh, pero bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Gabriel, y gracias por la presentación. No, Pasamos entonces a las preguntas. Vale. Bueno, bueno, me gustó mucho el trabajo en líneas generales. Ahí estaba repasando los objetivos que habías planteado. ujú, Recomendación, siempre los objetivos, cuando vos lo estás definiendo, acordate de usar el verbo en infinitivo, ¿sí? Porque en un vale, momento lo redactaste para que quede más lindo, pero los objetivos siempre se redactan en infinitivo. Bueno, se han cumplido en el trabajo. Lo que sí, bueno, ve gracias. que hiciste un relevamiento bastante amplio. En la parte metodológica, capaz que yo hubiera acotado un poco el tipo de pymes que estabas analizando. No, o sea, vos hiciste un rango de todo tipo de pymes en América Latina. Yo lo Sí, hubiera encarado a un sector específico. No es lo mismo una empresa productora, una pyme o una empresa específicamente de servicios, por las vale. necesidades que tiene en cuestiones de seguridad.
Sí, Bien. yo digo, he hecho trabajos relacionados a investigaciones relacionadas a pymes y siempre, bueno, mi campo de análisis en personas de servicio, por los diferentes riesgos que han tenido últimamente, fueron las que más, por Ujú. ejemplo, han atacado de ransomware. Correcto. Si bien vos mencionás los riesgos, también hubiera sido bueno como Sí, analizar. agregarlo a la categoría, sí, entiendo. Entiendo. Exactamente, Ok, y basándonos en lo que son los riesgos, como sí, para poder elegir y para poder seleccionar una metodología, bueno, un servicio que vaya acorde a ese tipo de compañías, y específicamente basado en riesgos, que es algo que bien. ya estamos muy acostumbrados cuando hablamos desde lo que es la seguridad hoy en día. Bien, si bien Bueno, está bueno sí, lo que vos planteás, y vos pusiste ahí como líder, por ejemplo, en uno Microsoft, sí, también vos pusiste otros que estaban, no me acuerdo ahora, sí, ya en la voy a la parte más baja presentación. de la pirámide. Yo Sí, digo, ¿por qué para hacer esto, cuál fue la metodología para clasificar ese tipo de, por a ejemplo, ver, para sí. sí, los retadores, por ejemplo, IBM. Y por Bueno, ejemplo, sí, lo que es Symantec, lo que es sí, Broadcom, por ejemplo, estamos orientados a grandes empresas, como que no le interesa sí, es tanto el mercado de correcto. las pymes. Eso me dio Sí, no, es duda. correcto. A ver, esta categorización está hecha con el foco de, en principio, de las tecnologías que manejan cada uno. No quiere decir que IBM o Broadcom sea una empresa chica y por eso están en retadores, no, no es a lo que apunta, sino que lo pusimos ahí, o sea, lo pusimos, lo puse ahí por una cuestión de que son tecnologías que vienen de un mundo previo al cloud. Que Entiendo. la gran mayoría de las soluciones que están ahí son soluciones que fueron migradas de un mundo enterprise, on-prem, tradicional, y que obviamente cuando el mercado evolucionó y empezó a migrar a la nube, ellos se subieron a esa ola, porque también es para donde esto iba, y empezaron a trabajar sobre la solución que tenían en cómo llevarla a la nube. Y eso acarrió algunas, que al día de hoy hay, acarrió algunas, como los mencionaba, algunas deudas en cuanto al punto técnico, ya sea porque requieren múltiples consolas o como decía, hay algunos casos particulares en donde soluciones requieren que bajes a bajo nivel de la infraestructura para, o que tenga que pedir que alguien de la fábrica lo haga, bajando a bajo nivel de infraestructura para hacer determinadas eh, configuraciones o customizaciones requeridas para vos. Es por eso que lo puse en retadores, no es porque la empresa sea chica o sea mala. De No, hecho, claro, o está orientado algo que para chicas, mencionaba, porque tanto correcto, IBM está pensado a gran empresa, no está orientado a una pyme específicamente. Por eso a mí me hizo un poco de ruido. Las soluciones son entiendo. muy buenas, pero también son bastante Sí, sí, onerosas. por eso, de No, hecho, estaría fuera del presupuesto de una pyme de América totalmente. Latina. Por eso, de hecho, arranqué diciendo que son soluciones robustas, pero que, bueno, están puestas en ese eslabón por este tema que te digo. Suelen ser tecnologías migradas, no nativas de la nube, lo cual ya la dejan un poquito en offside con lo que respecta a las pymes. Sí. Bien, ¿cuál es tu visión de lo que aportaría a este tipo de compañías, SOC as a Service, eh, según una solución más modular que una solución sí, escalable versus a soluciones aisladas? ¿Por qué una pyme debería orientarse a eso? A ver, eh, mi opinión, y bueno, es un poco el core de este trabajo esto, es las pymes tienen la problemática que en la gran mayoría o no tienen equipo de ciberseguridad o tienen alguna persona que hace tareas aisladas, muchas veces es personal de IT que tiene el sombrero doble y tiene alguna gestión, aunque sea básica, pero alguna gestión de seguridad, sobre todo muy asociado al manejo de soluciones que por ahí ya tengan, como puede ser alguna solución de correo o alguna cosa que en realidad viene por un servicio y viene asociado con algo de seguridad. Em, pero la realidad es que tener una solución que se maneje de forma homogénea y que ataque distintas verticales de ciberseguridad le reduce la complejidad de una manera exponencial a la pyme en lo que respecta a ciberseguridad. Eh, Le quita la complejidad de tener un gran equipo de ciberseguridad con lo que eso le podría costar. Eh, Tiene una única consola, de vuelta de una forma homogénea y planteada de un punto de vista en donde la complejidad esté abstraída, o sea, no que tenga que tener, está bien, menos personal, pero tenga que tener cuatro ingenieros certificados por todos los proveedores del mundo para poder manejar las soluciones, sino que es un único punto manejado desde el punto de vista de negocio y bueno, atacando distintas verticales de ciberseguridad, que Ujú. las que estaban marcadas en la arquitectura no estaban porque sí en realidad, sino que son
las verticales que mitigarían probablemente cerca del 80% de los ataques o de las formas que los ataques ingresan a las pymes. Ujú. Bien. Y bueno, y mi tercera pregunta está relacionada con lo último que vos dijiste. Sí, Yo venía pensando, bueno, esta posibilidad de automatizar, utilizar inteligencia artificial en las plataformas, correcto. suple un poco la falta de talento en pymes, de profesionales formados en ciberseguridad. Sí, a ver, mira, voy a aprovechar que ya que me preguntas, justo voy a ir a un slide que no mostré, pero que bueno, lo traje para tenerlo, que sí está plasmado en el trabajo. Bueno, eso estaba en el trabajo, sí, el tema de Sí, poder. sí, es correcto, pero Sí. bueno, lo dejé como apoyo por si, bueno, si alguna pregunta nos traía para acá, pero para no me quería exceder de tiempo en realidad. Pero bueno, sí, de hecho la inteligencia artificial yo lo marqué como un punto dentro de las oportunidades para esto, de hecho está Mm, marcado, y es justamente porque bien implementada podría favorecer muchos aspectos en este sentido para una pyme. Eh, obviamente que esto es una opinión personal, yo no soy de los que creen que va a poder reemplazar, digamos, pones un agente de AI y reemplazaste el equipo de seguridad, no lo veo hoy por lo menos de esa manera, pero sí creo que capacidades de inteligencia artificial dentro de una solución de este estilo va a ser, le va a permitir tener un alcance mejor y una forma más, una interacción más sencilla con ese usuario no experto del otro lado. ok, ok. Bueno, y también hoy en día las pymes no tienen mucho presupuesto y lamentablemente es un gran Correcto. limitante para el tema de lo que es inversión en ciberseguridad. Ok. Ujú, correcto. Bueno, gracias por... Sí, Muchísimas gracias, Diego. no de nada. Sergio. Eh, Dale, gracias Diego. Bueno, Gabriel, me gustó mucho Hola, tu Sergio. trabajo. La Muchas presentación gracias. también me gustó cómo la abordaste. Creo que las slides así con poca información, pero la justa y necesaria para expresar lo que tenías que expresar, me pareció como que estaba muy bueno. Felicitaciones. Muchas Eh, gracias. Yo te quiero hacer una consulta porque vos un poco el servicio de Security as a Service también habla también de lo que son los servicios administrados, que son escalables. Mm, eh, y después vos mencionás, así, bueno, una de las facilidades que tiene esto al ser administrado, que bueno, vas a necesitar menos personal para trabajar. eh, pero bueno, claro, tenés las limitaciones de los costos. ujú, Y después hace una propuesta de una arquitectura gestionada de manera central. Y una de las cuestiones que para armar una arquitectura como la que vos planteás es ujú. que necesitas personal que la realice. Sí, Eh, correcto. Necesitas un equipo que haga eso. Entonces, ¿cuál sería el punto? eh, Así, o ¿cuáles son las limitaciones que vos ves de esa arquitectura que vos has propuesto? Mm, Que, porque así entiendo, por ejemplo, que usar soluciones como open source. eh, ujú. Está muy perra acá dando vueltas. Tal cual. Una solución open source, por ejemplo, ayuda, por ejemplo, a reducir costos, Ujú, la nube pública, como vos mencionás, pero, por sí. ejemplo, bueno, ¿cuáles serían las complicaciones que ves con la arquitectura, por ejemplo, y si, no sé, sí, esa sería la pregunta en general. Bien. A ver, no sé si veo una limitante así que te pueda mencionar así que me salte enseguida. Lo que, a ver, lo que yo creo que en respecto a eso voy a volver un poquito para atrás para volver a la arquitectura, tenerla ahí en pantalla nada más. Pero a ver, la realidad es que esta es una arquitectura que está bastante probada. O sea, es una arquitectura que funciona en lo que es el mundo de software as a service. Con lo cual yo no creo que haya una limitante ahí. Sí creo que hay temas muy importantes a considerar a la hora de armarla, que cómo garantizar que la arquitectura esté disponible, que no se caiga ante un incidente de proveedor de nube, y ese tipo de aspectos. Ahí sí creo que hay temas críticos a atender, pero no sé si sería una limitación expresa de la arquitectura en sí. Em, Eso con la parte, no sé si te llevo a responder con eso o querés entrar un poco más en detalle en algún aspecto y capaz no te estoy respondiendo. Mm.
No, no, está bien, está bien. Ok, Y, y después, ok, no, esas son mis preguntas. Te agradezco. bueno, muchísimas gracias. Bien, Gabriel, mm, Hola, ¿cómo muy estás? buen, muy buen trabajo, me gustó mucho. Gracias, Felicitaciones para muchas vos, gracias. felicitaciones para un gran compañero, fue compañero de mi cohorte, Lucas, Sí. eh, y Un gran bueno, Claro, tutor también. excelente. 2017, Un ¿no? gran tutor también. Me ha tenido que soportar y orientar en todo este Qué, gra- proceso. qué Bueno, grande, Pedro qué también, no grande. quiero dejar de mencionarlo, pero yo sé que todos los menciona porque Pedro apoya a persona que pisa la uva. Pedro está ahí siempre apoyando. Creo que no Pedro conozco a nadie es que me haya dicho lo contrario. Es un pilar de la uva. omnipresente, Pedro. Sí, O sea, Pedro ya ni lo tenemos que decir. Por sí, eso, por eso. Pero Luca, bueno, bueno, no no lo quería tenemos. faltar en agradecerle, porque la verdad que él también siempre está siempre. Es increíble. Así que muchísimas felicitaciones a ambos. Me gustó Gracias. mucho el trabajo. Como Gracias. dijo Diego, como comentó Sergio, con respecto a a lo estructural, yo me anoté acá tu trabajo final de especialización. Ujú. Sigue una estructura lógica, entonces fue fácil de leerlo. Creo que lo remarcó Diego y bueno, yo quería hacer énfasis en eso. Eso Bueno, es muy importante, hacemos hincapié siempre de no tuve que salir a buscar, ¿no? Vos pusiste todo, entonces tenía el muchas fundamento gracias. teórico, ese marco teórico que tienen que tener estos escritos académicos y terminaste con la identificación de una oportunidad de desarrollo técnico, ¿no? Que es esto justo que Ujú. me dejaste acá adelante, solución Ah, sí. propuesta, una solución técnica, Mm. ¿no? Así que desde la estructura eh, me parece muy buen trabajo. Desde la Muchas gracias. relevancia del tema, que también hacemos mucho hincapié en ello, también es un tema muy pertinente, lo enfocás a un sector como las pymes, que sabemos que no es el que tiene la cartera con mayor disponibilidad o el budget más grande, ¿no? Sí, correcto. Entonces, enfocado a un sector que siempre le cuesta Sí, traccionar lo que es seguridad. Así que identificaste eh, algo muy importante y eso le da relevancia a lo que es el trabajo, ¿no? Y lo pones en evidencia a través también de las vulnerabilidades y ahí vos ponés diferentes estudios y los ujú. porcentajes, ¿no? Eh, Creo, si mal no recuerdo, hablabas de un 40 y pico, Sí, 43%. 43% de pymes, el 43% de los ataques están dirigidos a Exacto, pymes, básicamente, sí, que es exacto. una barbaridad. Entonces, A mí me sorprendió cuando estaba haciendo la investigación. O sea, pensé que iba a ser alto, pero no pensé que era tanto. sí, es casi un 50%, Es que es es un montón. alto. Sí, es un Así montón. que por eso le da relevancia, ¿no? El sector, las pymes, y por el otro, la cantidad de evidencia que pone sobre la mesa de ataques globales a ese sector en particular. Mm. Después, algo que vos nombraste y pusiste en uno de los slides, Ujú. vos hablás sobre lo que es la parte del Viciso. Hoy en día uno entra a LinkedIn y ve mucho de Viciso que ya Sí, se empezaron a poner. Soy Viciso, soy Viciso. sí, Yo tengo una gran colega y amiga, Karina Virarda, que en LinkedIn uno la ve y es es Viciso. Viciso, Ya no es claro. el CISO, es el Viciso y vos hiciste ahí hincapié. Ahora, sobre esta figura en particular y Sí, viendo esa relevancia y por eso lo ponía sobre la mesa de ataques, de la gran cantidad de ataques, mi pregunta puntual es, en este modelo de seguridad como servicio, sí, ¿cómo se delimita la responsabilidad legal y también la pata ética, ¿no? Que siempre tenemos que tener desde un puesto gerencial, desde cualquier puesto, pero más desde un puesto
gerencial, como un BICISO, ante un incidente, ¿no? De seguridad. ¿Cómo, cómo responderíamos ante esa figura de BICISO, ¿no? Porque ahí lo ponemos como servicio estratégico, entonces ahí me Para hace un clarificar ruido tu pregunta, importante. sí, a ver, esto está puesto desde el punto de vista de servicios que existen hoy en el mercado, no necesariamente que estén incluidos dentro de la solución, ¿sí? Pero déjame entender, ver si entendí bien tu pregunta. Vos me preguntas cómo estaríamos parados desde la solución frente al BICISO que esté a cargo de la estrategia, por ejemplo, de esa pyme. ¿Por ahí es donde me estás ¿Cuál preguntando? sería su delimitación en cuanto a la responsabilidad legal que va a tener sobre esa información, sobre esos datos Bien, y la parte ética que va a tener esta figura? ¿No? Porque bueno, va a mira, ser parte de sí. ese o capaz lo estoy interpretando yo, va a ser parte de ese servicio, ese A ver, VICISO. A ver, podría estar, podría estar. En un principio lo que estoy planteando aquí es la solución, la parte informática, la parte del software. Sí, Ok. puede ser que en algún momento incluya en alguno de los, como un módulo más sería dentro de la arquitectura, por más que no esté abajo, podría haber en un futuro un módulo de Virtual CISO que aparte dote de estrategia. En una primera instancia eso no estaría contemplado, pero sí es Ah, verdad ok. que, en cuanto a lo que vos me preguntabas de responsabilidades, que esa parte por ahí sí te la puedo ir respondiendo, es como la mayoría de las soluciones de seguridad como servicio, la responsabilidad termina siendo compartida. O sea, no estamos en un esquema en donde tomamos la responsabilidad completa sobre la seguridad del cliente. O sea, la seguridad de nuestro lado y lo que va a estar garantizando el SLA es que nosotros vamos a velar por la seguridad de la plataforma, por supuesto, y vamos a velar por que esté disponible, que puedan acceder correctamente, que los datos estén segregados como corresponde, que estén cifrados. Toda esa parte nosotros las vamos a garantizar. Ahora, lo que se hace con la plataforma, esa parte es responsabilidad del cliente, igual que como con cualquier otra solución. Ujú. Em, Perfecto, de- perfecto, ¿Sí? perfecto. Bien, Sí, bien, yo porque agregaría, perdón, a lo que es el Sí, BICISO es totalmente posible, pero bueno, hay que sí, plantear sí, diferentes a tipos de ver, contrato, convenios de confidencialidad, y ahí, correcto, bueno, vos pensás que estamos utilizando información que es de la empresa, información de personas jurídicas y físicas. correcto, En ese correcto. caso, Hacer tenemos eso, la ley de protección de datos personales, que ahí tenemos un exacto, paraguas para aplicar. sí, Y con respecto a los servicios, perdón, siempre uno ¿no? delega la funcionalidad y la responsabilidad termina siendo de la pyme, siempre recae sobre la pyme. Correcto, Acordate siempre de eso. Vos podés sí, delegar algo, bueno, vos delegás una función, pero la responsabilidad termina siendo de la persona que la delega. correcto, ¿Sí? bien, 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 buenísimo. Nada, era esa la duda que se me generaba eh, bien. por esta figura que entiendo que va asociada, o por lo menos A yo ver, hice sí, esa visión, ¿no? no, es que la realidad es que sí, es una figura que en algún momento sería ideal tenerla, pero eh, no está contemplada en un principio por dos puntos principales. Y bueno, de esto ya le cuento un poco de trasfondo, pero no sé si hace demasiado sentido, pero aprovecho. Contalo, dale. Este, pero a ver, la realidad es que los módulos que se incluyen en lo que sería el MVP de esto son los módulos que atacan que van a permitir atacar el 80% de por dónde entran los ataques hoy en esas pymes. Sí es verdad que la parte de estrategia es muy importante, pero nos meterían en una situación que nos complejizarían demasiado la solución hoy en cuanto a regulaciones, porque como bien decía Diego, estaríamos manejando ya datos críticos de empresas, ya no serían datos agregados, telemetrías, ya estaríamos trabajando con datos confidenciales, datos privados, y estaríamos en otro escenario que harían de esto un proyecto que en el tiempo se dispararía bastante. Con lo cual, ese es el principal motivo por el cual hoy no figura dentro de esos módulos. No quiere decir que no vaya a estar más adelante. Bien, y ahí justo con esa pregunta, déjame 2 minutos más, ¿Sí? porque me surge una pregunta con esto que acabas de comentar. Si vos tuvieras que elegir, Sí. si volvés al esquema, al ¿Voy para gráfico allá? final, Sí. si vos tendrías que elegir uno de todos estos servicios Mm, de seguridad, ¿no? Que estamos hablando, sí. como el mínimo viable para una pyme, ¿cuál sería y por qué?
justo lo que estabas tocando, ¿no? Que Mira, si si me vos tenés que preguntás seleccionar así, todo este no, gráfico. la pregunta es muy buena. Si me preguntás así, te diría que, y te lo voy a responder por un tema pensado exclusivamente por un tema de que es el eslabón por donde entran casi todos los ataques en las pymes y sería la parte de seguridad en el correo. Sería el módulo uno para protección en las pymes. ¿El por qué? Porque el 80% de los ataques les entran a través de un correo. Es por eso. Eh, obviamente, decir con esto está resuelto, no. Obviamente que ahí es donde se apalanca el resto de los módulos. Tener una protección en ese endpoint es clave, porque si, bueno, yo no les voy a explicar esto a ustedes, pero si pasó, tenés la protección en ese último eslabón. Pero bueno, si vos me preguntas, como bien estás haciendo, cuál es el que crees crítico número uno, hoy te digo el serial de correo exclusivamente por ese tema. Me Opino encantó lo la mismo. respuesta. Yo Opino había lo mismo. pensado en IAM, Sí, identidades, o me encantó tu respuesta porque el 90% de los ciberataques es hoy que en sí, día, por varios estudios, es el phishing. Entonces, es tu correcto. Phishing respuesta es y envío de correctísima. malware a través del correo. Sí, sí, Exacto. lo veo a diario y es el punto donde, más que, o sea, de todo, si uno ve el malware en donde se tiene que detener, es en el tema del correo donde hay mayor tráfico. Es increíble. Sí, 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 es sí. Es correctísima la increíble que en respuesta. esta época todavía siga haciéndolo. Eso es lo que es increíble. Pero bueno, Muchísimas gracias, Gabriel, y no, muy buena la muchísimas última gracias a respuesta. ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muy bien, Gabriel, muchas gracias. A Te ustedes. dejé de compartir. Sí, estoy en eso en este instante. Creo que ahí estamos.